y el simbolismo que más se me queda es estar adherido a nuestras pantallas. Ahora hemos pasado a las pantallas del ordenador, es verdad, pero también eso nos permite que es más libre la manera como nos estamos informando. Así que os invitamos desde aquí con los dos invitados que tenemos en Reintegración esta tarde de jueves en el horario Planati. Pues estamos con Óscar Martés y con Sebastián Zapata. Tenemos a Óscar, que es un investigador, os voy a hacer una breve presentación, es un investigador y funcionario de las fuerzas de seguridad. El tema que vamos a tratar hoy es más que interesante, es un tema muy importante porque vamos a tratar lo que es la niñez y la adolescencia vulnerable. ¿Por qué está siendo vulnerable? ¿Por qué se ha vulnerado también sus derechos? ¿Y por qué, qué es lo que está pasando a raíz de este confinamiento, pero también de una historia que nos va ahora a poner claridad el señor Óscar, para que sepamos lo que se viene cocinando hace mucho tiempo y hay algo que está en luz amarilla y que me parece súper importante que lo tengamos en cuenta para no caer desde la ignorancia, sino que desde la información, como les escribía en el post, es nos informamos, lo llevamos dentro, percibimos dónde está esa verdad y a partir de allí elegimos con respecto a aquello que nos plantee el sistema. Así que bienvenido Óscar, bienvenido Sebastián. Sebastián es psicólogo y su especialidad es la niñez y la adolescencia. Así que en este momento vamos a ver. Óscar, hay un ruido por allí vuestro. Voy a ver. Perdón, un momentito. Uy, os he silenciado. ¿Qué he hecho? Ay, madre mía. Aquí. Un momento. Sebastián ha silenciado. Óscar, está abierto tu micrófono. ¿Sí? ¿Me escucháis? Perfectamente. Así que le damos paso a lo que hoy nos traes y ahí está, no hablo más. Pues bueno, me parece un tema muy interesante, básicamente porque ahora mismo estamos sometidos en lo que llamamos ya algunos terrorismo de la información. Se nos está censurando en muchos ámbitos y temas muy importantes. Y desde luego este, que es como de los más oscuros y degradantes del ser humano, no se le está dando la repercusión directa para poner en el énfasis tan importante de lo que se mueve detrás de las élites, los gobiernos y movimientos transnacionales que están detrás de implementar este tipo de contracultura o degradación humana de el aprobar o naturalizar la pederastia o la pedofilia como algo que es natural, inherente al ser humano, cuando es una aberración totalmente, y que realmente es algo que viene ya, no es de ahora, aunque empezamos a ver ahora esos primeros atisbos y tal, pero es algo que viene desde los años 50, que ahora he compartido en mi pantalla y os enseñaré un poquito de información al respecto y tal, y que forma parte de una total hoja de ruta o ingeniería social que viene desde diferentes sectores, tanto como en su día fue el tema de la aprobación del aborto o algo tan beneficioso como fue la inclusión de la mujer en el mundo laboral y la liberación de la mujer, y veremos cómo ellos aprovechan todo ese tipo de nuevos movimientos para controlar la parte negativa o peyorativa que quieren con eso darnos a ir poco a poco abrazando o aceptando lo más aberrante del ser humano. Voy a empezar con un vídeo que es una entrevista voy a compartir la pantalla. Vale. Esto es una entrevista que le hacen a esta persona que es un ya difunto director de cine, Aaron Russo, que comparte una entrevista con Alex Jones, en el cual hace referencia a una conversación que mantenía con Nick Rockefeller, que es, bueno, muchos conoceréis al clan de los Rockefeller, son de los banqueros más importantes del mundo y la Fundación Rockefeller, y en el que hacía un inciso sobre algo para que cojamos un poquito de ejemplo de cómo ellos tergiversan de lo bueno para encubrir sus mezquindades. Os doy un momento, solo son unos segundos de esta entrevista
en la que él empieza hablando al entrevistador como Nick Rockefeller le pregunta pues, qué opinaba sobre la liberación de la mujer, lo cual él obviamente pues, exalta sus propiedades tan beneficiosas, positivas y demás, en las que Nick Rockefeller se ríe de él y le dice que el primer motivo es para poder conseguir el sustento, no, los impuestos sobre la mitad de la población al estar introducidas en el mundo laboral, y después hace esta reflexión a Aaron Russo. Básicamente lo que viene a decir es que es tan interesante para las élites del mundo que controlen la educación de nuestros hijos para que desde edades muy tempranas, hace meses estaba un poquito el tema del PIN parental de por medio, en el cual puedan controlar esa educación para hacerles absorber de una manera más natural comportamientos degradantes como pueden ser el tema de la pederastia o la pedofilia. Todo se hace por medio de lo que se llama aquí, que os presento aquí en este captura de pantalla, la ventana de Overton. Es un funcionamiento social en el cual en una primera etapa introducen lo que es impensable o aberrante con lo radical para que poco a poco y a medida que vayan introduciéndolo en la opinión pública, en los debates y demás, se vaya abrazando de lo radical o lo aceptable, que sería la segunda etapa de la ventana de Overton, para que poco a poco se vaya condicionando ante, no sé, es como por ejemplo intentar abrazar el canibalismo, pues al principio todo eso obviamente es una aberración, tal, no sé qué, y después poco a poco pues la gente empieza a decir, bueno, y claro, en situaciones en las que igual está muerta la persona, tienes que subsistir o cómo se habla la carne o tal, es poco a poco ir introduciendo de una manera muy, muy, muy sutil esa aprobación y esa aceptación. Eso es algo que llevan, como ya les digo, desde los años 50, que empezó en Holanda. Aquí lo tenéis, en los años 50 en Holanda, que incluso hoy día ya tenemos el Día Internacional del Amor por los Niños, que concretamente es el primer sábado después del solsticio de verano. Curioso que utilicen esas fechas tan concretas. En Estados Unidos se promovió a partir del NAMBLA, que es la Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Chicos, que empezó en los años 80 con un número X no muy amplio, pero que ya se hablan de miles y miles. Y todo esto auspiciado por lo que viene siendo el movimiento MAP, que aquí en España es el movimiento que pretende que legalice la pedofilia y el cual seguro conoceréis muchos de vosotros al que está detrás, financiador por antonomasia de todo este tipo de ingeniería social y movimientos políticos y sociales, que es el inefable George Soros, al cual, si me vais a permitir, hay un libro que aquí pongo de manifiesto, de Rompiendo España, de Juan Antonio Castro. En la página 150, pues leo lo que hace referencia en este libro de investigación, que por cierto no hizo sino poner de manifiesto al mismísimo CNI, al Centro Nacional de Inteligencia de España, como el magnate Soros como una de las principales amenazas para nuestro país. Pues esta persona, cito textualmente lo que dice Juan Antonio, tampoco olvidemos lo que Open Society Foundation ha financiado recientemente junto a Rockefeller Final Fund and John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Historias de criminales pedófilos encarcelados. Su objetivo, que se reconozca a nivel global al colectivo Personas Atraídas por Menores, Minor Attract Person MAPS, y sea incluso en el grupo LGTB, cuyas principales asociaciones, por cierto, vienen también siendo financiadas a nivel global. ¿Qué viene a decir la investigación de Juan Antonio? Que sin tener mucho en principio que ver con el ámbito de los movimientos LGTB, se han introducido y en los gobiernos socialistas progresistas, introduciendo bajo este progresismo radical por medio de una organización como la LGTB, están intentando introducir el movimiento MAPS como algo, como un exponente del
de una sociedad abierta, un pluralismo social en el que es algo de que se podría llevar a cabo de manera natural. Y todo esto, pues, como os digo, empieza de maneras sutiles. Aquí veis una noticia de Fox News, está traducida con Google Translator. Pues esta encuesta de Facebook pregunta a los usuarios si aprueban la pedofilia. Esto es básicamente el intentar ir sembrando la semilla del debate sobre algo para que poco a poco se vaya introduciendo. Aquí también tenemos como Twitter, que se hizo muy famoso últimamente por esa clara censura en todo lo que viene siendo el relato extraoficial de esta pandemia en la que nos encontramos hoy día. Pues si bien no tiene pudor en censurar al mismísimo presidente de los Estados Unidos o censurar a médicos de todo el mundo hablando en contra del relato oficial del coronavirus, no tiene ningún pudor en dejar campar a sus anchas a todo tipo de pedófilos que se están publicando y promocionando en esta red social, así como en Facebook, que no tiene a bien pues, censurar este tipo de comentarios, debates y demás, ¿no? Aquí tenemos un poquito el movimiento que se intentó promover en el año 2018 en Chile, por el cual querían bajar el tema de la edad de consentimiento sexual de 14 a 12 años. Y, como aquí bien dice una diputada chilena, que básicamente es como estar al borde de aprobar la pedofilia. Todo esto, pues, os quería hacer un inciso sobre lo que ya hace años que el FBI había descubierto, que tuvo mucha repercusión a partir de 2016, que fue básicamente pues, cuando empecé a investigar un poquito este tema. Todo esto fue a raíz de los correos electrónicos que Wikileaks sacó a referencia de todo lo que hacía, que conectaba a las élites políticas de Estados Unidos con movimientos de pederastia y demás. Pues aquí el FBI pudo demostrar pues, una cantidad de simbología que está presente en un montón de empresas, de organismos, incluso muchas veces de defensa de los menores, en los cuales, como introduciré ahora, los pederastas y las élites que intentan pues, secuestrar muchas veces a niños para estos horrendos crímenes, pues se infiltran dentro de las agrupaciones de protección a los menores y demás, y muchas veces pues esas mismas agrupaciones pues llevan a cabo, se presentan con este tipo de simbología, como vemos aquí, que es lo que pudo descubrir el FBI, todo este simbolismo que está detrás del movimiento pedófilo y pederasta. Aquí, por ejemplo, esto es el código que descubrió igualmente el FBI, con el cual encriptados se refieren a los niños. Si alguno habrá escuchado lo que es el caso del Pizzagate, es un caso que yo creo básicamente fue lo que provocó la caída de la candidatura política de Hillary Clinton, porque fue justamente un mes antes de sus elecciones contra Donald Trump, en la que Wikileaks destapó miles y miles, una batería de miles de correos electrónicos en los que se relacionaba a la élite política, como bien digo, pues John Podesta, Hillary Clinton, Obama y demás, en las que hacían referencia en un contexto que no tenía ningún sentido, pues a términos como hot dog, pizza, que se repite en 257 ocasiones en los correos electrónicos, cheese y pasta, que como veis aquí en esta relación de dibujos, hacen referencia pues, a niños menores de 8 años, menores de 6 años en caso de pizza, cheese, que hace referencia a niñas muy, muy jóvenes, y chicken pasta, pues bueno, básicamente un poquito así, esta perversión que como veremos toca todos los estamentos sociales, desde los más normales hasta las élites, que son los más complicados de perseguir porque tal. Aquí estamos viendo una captura de pantalla de una noticia que a todos nos tocó, no sé si muchos aquí somos de Ibiza, bueno, de la Comunidad de Baleares, fue bastante notorio a nivel estatal cómo se destapó tras una fiesta de fin de año la violación y prostitución que se realizaba de manera sistemática en el centro tutelado de Mallorca, de menores,
a varios menores de edad, y todo esto como este maravilloso gobierno socialista que tenemos, que es el mismo tanto en el gobierno balear como ahora mismo pues, el gobierno central, no quiso perseguir esa comisión de investigación que tendría que poner luz a esa aberración que se estaba utilizando y que, como bien dice en este artículo El País, es algo que puede expandirse a más centros de menores, en los cuales aquí hacen referencia que de las 9 comunidades que se hizo estudio, en 7 encontraron que había conexiones de tema de abuso de menores y prostitución de menores de los centros tutelados por el propio gobierno. Yo, en mi función como Policía Nacional, yo os aseguro que cuando alguien está detenido y bajo la protección del gobierno en un calabozo o lo que sea, su integridad física está por todos los medios sobreprotegida, porque pues, desde luego es algo que muchos policías, por no haber hecho bien su trabajo, quizá pues, han tenido problemas por no proteger la seguridad de los reclusos, para cuanto más estamos hablando de menores en situación de desamparo, que como bien vemos aquí, UNICEF cifra que ahora mismo son hasta 13.500 niños en residencias tutelados en centros de menores aquí en España. Aquí estamos viendo una noticia de Chile, como madres denuncian que los centros de menores del Sename, como vemos, esto es a nivel global, no solo es a nivel español, ni mucho menos. Esto, como todo lo que tiene que ver con George Soros y sus organizaciones y ONG demás, entre comillas, pues se intentan proyectar por todo el mundo, sobre todo auspiciado por gobiernos, como digo, fundamentalmente socialistas y de izquierdas. Y bueno, puede ser también perfectamente derechas, pero hoy día se ve más de manera más plausible en estos gobiernos. Pues aquí como han desaparecido centenares de niñas de los centros de menores en Chile. Aquí incluso tenemos la noticia que ya hace referencia como a violaciones sexuales y torturas sistemáticas en los centros de mayores de Chile, y como aquí la BBC también hace referencia a este caso y que pone de manifiesto que son hasta 185 menores que han muerto entre 2005 y 2016. No estamos hablando de uno, casos contados, es algo que, como digo, se está viendo que es sistemático. Aquí hacemos referencia a que la BBC, bueno, suele ser bastante condicionada en toda su información, pero bueno, no pudo sino hacer referencia a los 33 niños que intentaron secuestrar después del terremoto de Haití, y que realmente lo que aquí no hacen de manifiesto es que la persona que se ve en la foto no es sino una muy cercana trabajadora de la Fundación Clinton, y que realmente estaba intentando, supuestamente argumentando que era niños que estaban en desamparo, sacar a niños del país tras el colapso que estaba viendo ese país, tras el terremoto. Y finalmente se pudo descubrir que los 33 niños evidentemente tenían a sus 33 familias que estaban buscándolos, y que nada tenía que ver con obras de caridad como nos tienen acostumbrados en enmascarar esta Fundación Clinton y todo lo demás. Aquí ya empezamos a ver una serie de noticias cómo se van destapando por medio de Europol y policías de todo el mundo, básicamente. Se sabe que Estados Unidos, desde la llegada al poder de Donald Trump, ha multiplicado un 800% la detención de pedófilos. Aquí en Alemania se está hablando de un caso que duraba durante 30 años y que tenía de manifiesto ahora mismo todo esto que fue emergiendo de un montón de niños liberados. No se recuerda aquí igual el dato concreto de la cantidad, pero bueno, que eran cientos de personas que estaban siendo detenidas en Alemania. Aquí tenemos lo mismo con respecto a Italia, una noticia que es reciente, es de hace pocos meses, en la cual, pues, enmascarado dentro de lo que viene siendo la pornografía infantil y determinados grupos dentro de la Deep Web y demás, pues se pudo llegar a la detención de, como vemos aquí, unas 50 personas y demás, y que hace referencia a muchos y muchos países. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo más de
cómo dentro de los organismos más cercanos a los niños siempre se camufla este tipo de gente para tener acceso de una manera más encubierta a los niños, y que se enmascaran pues, dentro de organismos de protección de menor, o temas por aquí, por ejemplo, Disney World, campamentos de verano, profesores, bueno, ya lo consabido por la Iglesia Católica y todas esas aberraciones que ya tenemos más a bien conocido. Aquí, por ejemplo, vemos por lo mismo de la policía holandesa y cámaras de tortura. Ya estoy acabando con la exposición. Para acabar, aquí es algo increíble que se destapó no hace muchos años en Canadá, con el asesinato y desaparición de niñas indígenas que estaban en los centros tutelados de Canadá. Desaparición desde 1.200 mujeres y niñas, en que obviamente el por muchos considerado pedófilo Justin Trudeau pues está intentando minimizar, obviamente. Aquí tenemos un artículo muy interesante, Periodista Digital, en el que hace referencia, bueno, pues cómo las élites pederastas están detrás, cómo es lo complicado que es de detectarlos y poder enjuiciarlos. En Bélgica hay un caso muy clamoroso también al respecto. Aquí, por ejemplo, vemos que en el año 2006 se fundó el Partido de Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad, para enmascarar pues, ese tipo de intento por bajar el consentimiento sexual de los menores a la edad de 12 años y querer ir en aumento para que eso llegue hasta los 8 años. Básicamente, pues es legalizar la pedofilia. Aquí Bueno, tenemos un caso muy, muy reciente. un momento, porque tenemos Sí, que dar paso también a Sebastián. Llevamos sí, ya y creo que es tanta la información. sí, 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 desde luego. No acabaríamos, nos tendríamos que echar unas cuantas horas más. Yo creo que ya hemos abierto una inquietud, porque si preguntamos, si salimos ahora a la calle y preguntamos a las personas directamente si sabe de esto, te puedo asegurar que mucha gente nos va a decir que no. Otro porcentaje podrá decir, eso lo ha habido siempre, ¿y qué hacemos? Esas son las respuestas que voy escuchando con respecto a todo lo que está pasando, y me deja bastante sorprendida. Por eso, ese vídeo de al comienzo de esta tarde de hoy es a propósito, es un vídeo muy a propósito. Vamos a despertar porque nuestra familia debemos volver a integrarla. No estamos en contra de colectivos que ya han luchado por sus libertades, pero sí no podemos aceptar colectivos que están haciendo daño a seres que nada más están empezando a vivir. El que vea lógico o lo vea aceptable, el que vea aceptable eso, y que además me choca mucho que lo disfracen con el nombre personas mayores que aman a los niños o hombres que aman a los niños, ¿por qué tienen que meter la palabra amor? ¿Me entiendes? Nadie está diciendo que nadie pueda amar a los niños. Simplemente es si amar implica abusar de ellos de manera sexual, o sea, de violencia hacia unos seres, que ahora nos va a hablar Sebastián del trato con estos seres que son nuestros hijos, que son nuestros sobrinos, que son luego nuestros adolescentes y el futuro de la sociedad. Entonces, si estáis de acuerdo con que eso es algo que se puede normalizar, me parece a mí que debemos ya empezar en una reflexión interna si damos por válido ese daño tan enorme que le podemos hacer a esas criaturas, permitiendo que de manera disimulada y por no querer mirar hacia donde deberíamos para no solamente eso, sino otras cosas que están sucediendo, las obviemos, estar como los avestruces con la cabeza metida debajo de la tierra. Y con esto no podemos consentirlo. Si ya nos vamos a ampliar al área de que los nuevos niños que están llegando a este planeta vienen con una conciencia de despertar impresionante, con una conciencia de transformación de la humanidad, del colectivo humanidad, el hecho de que se vean amenazados por este tipo no sé ni cómo llamar esto, por este tipo de personas que quieren hacer daño y se piensan que es algo normal, que se les debe permitir. Personas que, o en casa, aquellas
familias que también están maltratando a sus hijos, que los están anulando. Pero vamos más allá de eso, es ahora protegerlos del sistema, porque el sistema ya sabe que esto existe. Es más, no hace nada para que sea distinto. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra. La responsabilidad es de cada miembro de familia, cada cabeza de familia con su pareja, su esposa, su esposo. Ellos son los que ahora mismo deben defender la protección y los derechos de sus hijos. Entonces, gracias, Oscar. No sé, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Porque te he cortado. No, sobre la marcha, si surge ya añadiría algún o puntualizaré algo. Te agradezco mucho porque es una información además muy documentada, así que investiguen también, investiguen todo lo que está pasando, todo. Y por si no lo sabían, que sé que mucha gente lo ignora, busquen quién es el señor Soros. ¿Nos recuerdas el nombre del periodista que escribió ese libro y que creo que es un periodista que ahora está hablando también? Sí, Juan Antonio de Castro. Y el libro básicamente que habla es Rompiendo España, que es más con referencia al ámbito político, pero no pudo escaparse a esa realidad que también está financiando pues, el movimiento MAPS, efectivamente. Y que el señor Soros, que está bastante investigado por este periodista, curiosamente, por si no lo saben, tiene unos vínculos muy cercanos con nuestros queridos dirigentes, que al final nos da igual que sean de izquierda, de derecha o del centro. Aquí lo único que estamos buscando es gente con calidad, que tenga amor por la comunidad, para que ejerzan la política con conciencia. Ese es el llamado también a los que puedan estar sintiéndose aludidos. Y vamos a dar paso a Sebastián, porque Sebastián creo que ya estás bastante informado de todo esto. En este momento nos ha puesto súper al día Óscar, y nos gustaría escuchar qué tienes tú para consejo de nuestras familias como psicólogo infantil y de adolescentes que eres. Bienvenido. Vale, perfecto. Pues nada, primero que todo, muchas gracias a Lorena, a Nati, a Tani también por, ¿sí? Se te escucha mal, ¿puedes, ¿tienes audífonos a la mano? Pues puede ser. Sí, sí, sí. Si me sigue escuchando mal aún. Algo pasa con el sonido, vamos a continuar, pero si no te levanto otra vez el dedo y te digo que es. Vale, vale, perfecto. Vale, entonces, decía que primero agradecer a Lorena, a Pranati y a Tani por estos espacios de divulgación en el que se están poniendo de manifiesto temas tan importantes, por permitir esos espacios, porque ahí es donde comienza a construirse todo, en el intercambio de ideas, de opiniones y también utilizar esos escenarios como demanda. ¿Se escucha mal? Sí. Vale, ahora. Vamos a ver. Sí, mucho mejor. Vale, te has conectado. Sí, igual me estoy conectando. Puedes usar el sonido de uno y la vista del otro, ¿eh? Lo único que tendrías que cerrar el audio de la imagen, del que te da la imagen, que es el que tiene mal sonido. Bueno, mientras entras Sebas. Vale, ya lo tengo. Perfecto, se te escucha súper bien ahora. ¿Me escucha bien? Vale. Vale, ¿no interfiere ahí nada el sonido? Nada, no se te ve, pero se te escucha muy bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, rápidamente les contaba, bueno, decía que muchas gracias a Lorena, a Tani y a Pranati por esos espacios de discusión que son tan importantes, porque ahí es la clave.
comenzar a generar y a promulgar espacios en los que se generen debates y se generen espacios de compartir ideas y generar denuncias también. Bueno, como ya muy bien lo dijo Oscar, nos ha contextualizado con datos muy importantes sobre un tema que no es nuevo, que no es actual, sino que lleva mucho tiempo durante la historia y que lo que voy a intentar hacer en este momento es tratar de desarrollar algunos conceptos para tratar de tomar, es un tema muy amplio que hay que tomar con pinzas, pero vamos a tratar de por lo menos dejar algunos conceptos claros para las personas que nos están escuchando puedan de alguna manera digerir y procesar bien esto, porque lo más importante es que tengamos información y construyamos argumentos sólidos para poder tratar y opinar sobre un tema. Entonces, para comenzar, hablemos un poco de lo que uno de los objetivos que tiene el grupo MAP, del que nos ha hablado Oscar, y es que uno de esos objetivos claramente es que este tipo de orientación, este tipo de prácticas sean consideradas dentro de un marco de normalidad. De ahí partamos. Entonces, la normalidad, ¿qué es la normalidad? Partamos de ahí. ¿Qué es la normalidad? Pues bueno, sabemos que la normalidad, de alguna manera, es algo que obedece a ciertos contextos, es algo que es determinado por una cultura, es determinado por una historia, es decir, que es dinámico, que es mutable y que se va transformando, ¿sí? Que no es lo mismo que para nosotros es normal ahora de lo que es anteriormente. Ahora, por ejemplo, estamos muy familiarizados con todo esto del COVID, lo que están diciendo que vamos a entrar a una nueva normalidad, por ejemplo. ¿Y cómo así que una nueva normalidad? Claro, una nueva normalidad en la que hay unas directrices, hay unas formas de comportamiento, de interacción con el otro y de concepción a mí mismo también, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa normalidad realmente? ¿O de dónde viene esa normalidad? ¿De dónde se construye? Pues la normalidad como tal, digamos que una de las formas en las que esa normalidad se construye es entendiendo que nuestra realidad es una construcción social que hacemos en la interacción del uno con el otro, ¿sí? Hay un lenguaje que sirve como puente y mediador entre las diferentes personas que estamos, en la que vamos dando y otorgando sentido a nuestra existencia y le vamos dando categorías, valores y le vamos dando orden a esto que es la existencia. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? Conceptos como la belleza, conceptos como el amor, también conceptos como lo que está bien o no está mal, ¿sí? Pero entonces me dirán algunos o se pensará como a veces surgen ese tipo de discusiones sobre la normalidad. Vale, entonces, si la normalidad lo determina la cultura, entonces si para nosotros que vivimos aquí en España es normal esto, puede que en otra parte no sea normal, ¿cierto? Por ejemplo, para colocar un ejemplo que es digamos, muy común, el caso de ciertas tribus que tienen prácticas como la extirpación del clítoris femenino, por ejemplo, en las que en algunos momentos, cuando la mujer cumplía una edad determinada, pues tenía una extirpación como parte de su cultura y era aceptado totalmente ahí. Ahí la pregunta es, ¿realmente eso es normal? Realmente eso, hasta qué punto ese tipo de práctica de normalidad realmente es sana y inocua para la vida de esa persona, ¿sí? Porque podemos caer en un error, y eso es muy importante que lo hablemos porque podemos caer en un error. Si relativizamos la normalidad, ahí hay algo muy delicado, porque si relativizamos la normalidad, entonces todo es normal y todo depende de. Entonces, relativizamos todo en el que decimos, bueno, entonces depende de esto, depende del otro, y no se trata de eso. No se trata de eso porque si bien hay el concepto de normalidad es dinámico, eso no quiere decir que entonces hay normalidades o verdades como personas, en cierta forma, de una manera estricta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay también formas en las que se producen esos consensos sociales, ¿sí?
esos consensos sociales también son el producto de determinadas acciones sociales. Es decir, en el caso de la educación efectivamente es uno de esos escenarios donde donde se construye la sociedad, en donde comenzamos a interactuar con el otro y vamos determinando qué es lo correcto y lo que no es correcto dentro de ese sistema social. Entonces, tenemos que en la interacción con el uno y con el otro hay ahí una construcción, pero también hay que tener en cuenta, y esto lo mencionaba muy bien Oscar, ¿sí? Y es que podemos hablar de lo que denomina un autor francés, Michel Foucault, que habla de las sociedades disciplinarias. Las sociedades disciplinarias son sociedades que de alguna manera son objeto de un sistema meticuloso, sutil y que tiene varios dispositivos que buscan tener el control de ese número de personas que están dentro de esa sociedad. Es decir, busca a través de diferentes mecanismos tratar de influenciar dentro de la estructura de esa sociedad para ir, digamos, para ir influyendo e ir impartiendo ciertas construcciones de valores, ciertas formas de pensar, de comportarse, sin que esa sociedad muchas veces sea realmente o perciba realmente desde un punto de vista crítico eso que está sucediendo, ¿sí? Entonces, uno de esos dispositivos que se utilizan dentro de las sociedades disciplinarias es muy bien, como lo ha mencionado Oscar, esa capacidad que tienen de aprovechar la aparición de movimientos emergentes, en este caso, como los movimientos de restitución de derechos, digamos las mujeres, en este caso la comunidad LGTBI, que es la que está haciendo, que es la que está tratando de utilizar este movimiento para catapultarse, ¿sí? Entonces, movimientos emergentes que justo ahora están comenzando a ampliarse, a extenderse, porque estaban cuestionando el status quo de la época anterior y que buscan también una manera de generar conciencia, pero enfocándose, entonces estos movimientos tratando de enfocarse en estos grupos emergentes para a través de esa vía también querer llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el grupo MAP? Está tratando de aprovecharse del discurso de los grupos emergentes, de las comunidades LGTBI, etcétera, para ellos ubicarse en un mismo lugar y tratar de que sea restituidos sus derechos, ¿sí? Eso es un dispositivo que busca y que se ve comúnmente en la sociedad, que se utilizan poderes que quieren obtener un lugar, pero que realmente, en esencia, no tienen nada que ver con los con los movimientos que intentan aprovecharse para llegar a eso, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque una cosa es, si bien hay movimientos que han luchado y que han llegado a este momento a un punto en el que se les ha valorado sus derechos y se les ha dado un lugar de respeto en la sociedad, eso no quiere decir que entonces todos podemos utilizar ese discurso para lograr lo que se nos dé la gana. Y eso y eso, ¿por qué no debe ser así? Porque ahí entramos a un punto muy importante, y es el concepto del niño y de la infancia y la adolescencia, ¿sí? El concepto del niño y de la infancia y la adolescencia, tenemos que tener claro que también entra dentro de esa construcción social que tenemos. Es decir, el niño como lo concebimos ahora no es lo mismo al niño que conciben hace 200 años atrás, 300 años atrás, ¿sí? O un niño, por ejemplo, del medioevo. El niño el niño y el adolescente siempre ha estado, de alguna manera, cumpliendo un papel y un rol muy importante en la sociedad a nivel histórico. Sin embargo, ahora no podemos comparar un niño, por ejemplo, en la época de la revolución industrial, en la que muchos niños eran sometidos a trabajar, por ejemplo, a el momento de hoy en el que se considera que el niño debe tener un desarrollo educativo, debe tener un desarrollo psicológico sano, debe tener ciertos procesos evolutivos que deben de respetarse para lograr en sí un buen desarrollo psicológico. ¿Está claro? Entonces, estamos hablando que ha habido un avance también. A nivel de civilización, en ciertos conceptos también ha habido un avance. ¿Por qué? Porque se ha investigado, porque se han realizado, se ha ampliado y se ha extendido el conocimiento sobre ese diferente tipo de temas, y que al investigarse se han determinado que, por ejemplo, en este caso un niño no piensa
no siente y no tiene la misma capacidad de determinar y tomar decisiones que una persona adulta. Entonces no podemos decir que, ahí ya partimos de que un niño y una persona adulta no tienen la misma capacidad ni de discernimiento ni de toma de decisiones, evidentemente. Ahí entramos entonces en el punto del otro objetivo que busca el movimiento MAP. Su otro objetivo es que sea considerado dentro de la OMS, Organización Mundial de la Salud, como que se le excluya del lugar de la patología, ¿sí? Entonces, claro, como en su momento también, en su momento también, por ejemplo, la comunidad LGTBI estaba en ese lugar de que se le etiquetaba de que era una patología, entonces ellos también están tratando de utilizar ese discurso para decir, no, es que ahora ellos no son considerados patologías, entonces nosotros ahora también queremos salir de ese lugar, pero ahí hay un asunto muy diferente, y es porque estamos hablando de que cuando son dos personas, ¿sí?, que ya han tenido una madurez psicológica, estamos hablando de que ya han avanzado todo ciclos evolutivos, ciclos del desarrollo en los que su estructura psicológica ya es idónea para poder actuar con voluntad, con discernimiento de la influencia de su entorno y de poder tomar decisiones. En este caso, no es igual, porque si tenemos una persona que ya ha cumplido una determinada edad, que ya tiene un bagaje de experiencias determinado, que ya tiene incluso construcciones de manipulación, ya se ha hecho a recursos de cómo influenciar o persuadir a otras personas, de que ya tiene una capacidad oratoria también mucho más determinada, de que ya tiene digamos una posibilidad de influenciar más en una mente que no esté tan desarrollada y con tanta experiencia. Ahí estamos partiendo que verdaderamente no es equitativo o no le estamos dando la participación del lugar realmente que tienen los niños y las niñas. Eso por una parte, ¿sí? Hay que tener en cuenta que dentro de estos perfiles de personas digamos, catalogados como pedófilos, hay ciertos comportamientos que aquí Oscar de pronto también me puede complementar, y es que por lo general tienden a enmascararse o a mimetizarse dentro del grupos de personas, tienden a actuar de una manera muy meticulosa, eso quiere decir que son muy premeditados, que tienden a ser muy persuasivos y a tener una capacidad con su oratoria también de convencer y de, digamos, transmitir a sus oyentes lo que él busca, que también a veces incluso tienden a cambiarse de ropas o actuar, a montar todo, a construir personajes para poder acceder fácilmente a sus víctimas, y que es un perfil en términos psicológicos que básicamente tiene todo su sistema moral de valores por fuera del sistema realmente moral que tenemos construido dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Eso por la parte del perfil psicológico del pedófilo, pero también hay que tener en cuenta, digamos, ese perfil también del grupo. Entonces, si estamos hablando que que normalmente tienden a ser meticulosos, que tienden a ser premeditadores, etcétera, también hay que tener en cuenta que los grupos, en este caso, gracias al escenario tan amplio y de conexión que es el Internet, y está generando grupos también que lo que buscan es también tener una estructura muy sólida, ¿sí? Es decir, no son grupos que están divididos, sino que al contrario, tienden a construir símbolos concretos, vemos que ya tienen una bandera, vemos que ya tienen unos argumentos construidos y definidos, entonces ellos buscan tratar de tener una solidez para que sea más convincente su discurso. Entonces ellos ganan en solidez y afianzan su discurso para que así de alguna manera puedan impactar más. Entonces eso también genera que, digamos, personas que no tengan una posición determinada o que no tengan un criterio a veces bien formulado sobre el tema, pueda ser fácilmente persuadible por este tipo de grupos, ¿sí? Entonces, partamos de la idea que tienden a actuar de una manera muy sistemática,
y que se vuelven estructuras que tienen fórmulas muy sistemáticas y muy meticulosas de actuar, y por lo tanto eso los hace potentes. Vemos que, por todo lo que nos mostró Oscar ahora, que no es una cosa de un caso o de dos casos, no, ya esto es algo que lleva mucho tiempo y que tiene sistemas y que tiene estructuras muy conformadas que actúan en la sombra y que a veces y que mucha gente o los ignora o los deja en el lugar del desconocimiento, ¿sí? Sebastián, qué le podríamos aconsejar a nuestras familias con respecto a esa comunicación con sus hijos? Sí. Primero no para asustar a los niños, ni mucho menos, sino como padre, ¿qué le aconsejas hacer a una persona para que se comunique y le dé esa confianza, ese vínculo de confianza con sus hijos, sea en corta edad, de que ya puedes tener este tipo de conversación con ellos? Yo, de hecho, ya las tengo con mis hijos y esa confianza está puesta ahí, esa confianza ahí, porque eso está, querramos verlo o no. Y a veces está más cerca de lo que nos podamos imaginar. ¿Sabes? Nosotros que somos, no sé aquí en España cómo se haya visto esto, pero creo que no se libra ningún país ni ninguna cultura, pero a veces en la familia también hay casos. Entonces, no necesitan ni estar en internet ni nada, pero sí pueden estarse acercando a los niños de una manera que les va a marcar para el resto de su vida. Entonces, ¿cuál sería el consejo para estos padres para mejorar esa relación de comunicación y donde el niño en cualquier momento se sienta en esa confianza de decirle, oye, está pasando esto? Porque obviamente este tipo de personas tienen maneras de manipular a personitas para hacerles creer que lo que se está haciendo, pues si lo comenta o si se lo dice a los padres, pues va a tener algo en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces hay maneras ahí, hay unos diálogos. Entonces es como, ¿qué consejos le das a los padres que tienen niños y adolescentes? Porque los adolescentes tampoco están exentos de esto. Claro. Bueno, hay varias cosas que hay que tener muy presentes con respecto a este tema. Entonces, inicialmente, ¿quiénes son aquellas personas que por lo general tienden a ser más manipulables o tienden a que su criterio sea mucho más laxo o flexible? ¿Sí? Personas que desde sus primeros vínculos, es decir, desde esa primera matriz relacional, desde ese primer círculo social que es la familia, no tienen vínculos sólidos. Entonces partamos de ahí. Partamos del hecho de que una familia que realmente aporte vínculos estrechos, partiendo desde el respeto y el amor hacia sus hijos, desde ahí ya va a ser un niño, por niño que sea, que no va a ser fácilmente manipulable por el discurso del otro. ¿Sí? Es decir, cuando un niño tiene una carencia significativa dentro de su primer círculo social, de alguna forma va a intentar buscar esa carencia en algo externo. Así que si buscas esa carencia en algo externo, puede ser una presa fácilmente manipulable de ese tipo, para ese tipo de personas que buscan eso. Buscan precisamente personas que tengan carencias, que tengan dificultades emocionales, inestabilidad psíquica, etcétera, porque son presas fáciles. ¿Sí? Eso lo vemos constantemente en sectas o en grupos que son también así de este tipo, que normalmente tienden a ser personas con una inestabilidad emocional, con psicologías débiles, con una estructura psicológica débil, etc. Entonces, lo primero es la familia. Y esa familia, ¿cómo construye vínculos sanos con ese niño, niña o adolescente? Pues tú lo has dicho muy bien, Lorena, la comunicación y la comunicación asertiva es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta. Ya, pero es que la comunicación, sí, eso lo sé, pero realmente la comunicación es algo más complejo de lo que a veces consideramos, porque comunicarnos no es únicamente hablarle a una persona y ya. No es solamente creer que porque le estoy diciendo las cosas ya es una comunicación. Realmente una comunicación asertiva y efectiva es cuando se da una comprensión y una transmisión de eso que está interactuando entre el receptor y el emisor, ¿sí? Es cuando realmente yo logro
de esa dialéctica, de ese compartir, de esa interacción del uno con el otro, construir mis ideas y mis conclusiones a raíz de eso, ¿sí? Y cuando yo realmente encuentro en esa comunicación algo que no me está, que no me está dejando con una necesidad afectiva, ¿sí? Que no me está dejando con una necesidad afectiva. Entonces, el niño hay que entender que digamos, su primer actismo para darle orden a este mundo son los padres o personas que están cerca de él. Entonces, ese padre también tiene que tener en cuenta que hay que darle palabra a lo que hay que darle palabra. A veces se omiten los temas, entonces cuando se omiten los temas, el niño no tiene de qué hablar, o sea, le suceden las cosas y al no tener de cómo mencionarlo, al no tener cómo nombrarlo, pues o no lo denuncia o incluso se puede sentir culpable por lo que está haciendo o lo oculta porque dentro de su elaboración e interpretación de la situación él se puede sentir que está aceptando eso y realmente no es así. Entonces, cuando la madre, el padre, en este caso, o el familiar que está cerca de ella, tiene una comunicación directa en el que le explique realmente cómo es la situación, que le explique que afuera en la sociedad hay personas que pueden generar daño, que pueden ir a por él y influenciarlo, etcétera, 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 hay que ser directos, ¿sí? Hay que ser directos desde el amor y desde el respeto para que ellos también tengan argumentos y tengan dentro de su bagaje de lenguaje cómo realmente interpretar eso de la mejor manera. Porque si es una situación nueva, no van a tener cómo interpretarlo correctamente y van a ser también fácilmente manipulables. Eso por una parte. Por otra parte, también instituciones educativas y los mismos padres también tienen que tener en cuenta que el escenario digital es otra esfera social ahora, ¿sí? Es otra esfera social, es decir, como esfera social y como les dije al principio de esta intervención mía, es un lugar en el que también se construyen opiniones, también se construye realidad. Por lo tanto, las redes sociales y todos los sistemas de comunicación que hay ahora para interacción de personas de todo el mundo es un lugar también donde se construyen nuevas realidades. Por lo tanto, debe tener un conocimiento y una conciencia por parte de aquellas personas que saben lo que puede darse en una interacción social, como si fuera en la realidad, como si fuera no en lo virtual, sino en la calle, compartiendo con unos amigos o en cualquier parque, ¿sí? Entonces, eso lo digo porque muchas veces al haber un cambio generacional, muchos chicos, muchos niños, niñas o adolescentes tienen ese conocimiento en esa herramienta tecnológica, pero a veces los padres no la tienen y eso los limita a la hora de regular y limitar ese tipo de escenarios. Por eso digo también que las instituciones educativas tienen que estar presentes y si no hacen campañas de promoción y prevención dentro de las instituciones educativas, los padres deben solicitarlas también. Las padres deben solicitarlas porque estamos hablando que si la familia y los padres son ese primer círculo social, pero luego está la escuela, que es ese otro círculo social donde el niño desarrolla muchas cosas. Entonces, si se hace en la familia, pero si no se hace en la escuela, entonces ahí estamos actuando no de una forma coherente, no hay una coherencia, estamos siendo consistentes. Entonces tiene que ser un trabajo articulado de ese primer círculo social de la familia y luego también venir la institución educativa a promover y a generar lo que se denomina ahora bienestar digital o una salud virtual, que es un uso adecuado de la herramienta del Internet, que es maravillosa, tiene muchas cosas importantes, pero asimismo también como herramienta puede utilizarse para bien o para mal. Muchas gracias, Sebastián. No sé, Óscar, con respecto a lo que nos ha expuesto Sebastián, bueno, estoy acostumbrada a decirle Sebas, ¿tienes algo que agregar, algo que nos puedas compartir, que sea importante? Bueno, creo que Sebas los puso todo de una manera muy adecuada, muy correcta. El único puntualizaría quizá pues que en lo que los padres hoy día pueden hacer, yo creo que todos los que nos están viendo no pecarán, no será de la problemática para con sus hijos, si bien, como bien dice Sebas, pues tendrán que tener esa seguridad digital para que no caigan en las manos de alguien que de manera mimetizada se quiera aprovechar y meterse en la vida de nuestros hijos, de los niños menores y demás. Pero yo creo que el concepto que hay que tener claro es que esto es una realidad que existe, más allá de que nosotros la veamos en los medios de comunicación o no, y que la información o el conocimiento es poder. Entonces, lo que no se puede permitir es
pues el pasotismo que podemos mostrar muchos de nosotros ante hechos como lo que ocurrió en Palma de Mallorca o lo que estamos viendo día a día en diferentes noticias que van saliendo, aunque a cuentagotas, con el tema de la realidad de la pederastia, la pedofilia. Yo creo que sobre todo es el que la gente tome conciencia y el que no pierdan una oportunidad quizá de compartir esta información tomando un café o algo, que la información fluya, que realmente seamos todos conscientes de que esto es una lacra que quieren instaurar poco a poco en nuestra sociedad y que ahora mismo, a raíz de lo que pueda salir de la desclasificación de documentos que están investigando con el caso de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, que ahora está a Ghislaine Maxwell detenida y demás, la cantidad de información que puede haber ahí, darle repercusión, darle notoriedad en nuestros círculos cercanos, porque como decía Gandhi, todo lo que tú puedas hacer es insignificante, pero tremendamente importante que lo hagas. Entonces, al final todo es que somos 7.000 millones de personas controlados por una élite de apenas un centenar, de 10, 12 familias, y que todos quieren manipular y controlar por esta ingeniería social, como bien explicó Sebastián, a la sociedad. Entonces, tenemos que despertar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros familiares, para que llegado el momento y cuando estas noticias empiecen a aflorar, aunque sutilmente en casos tan aberrantes como el de Palma de Mallorca y muchos más que vendrán, relaciones que lo relacionan ya de antemano con el caso de Alcácer, el Bar España, el otro que no recuerdo ahora muy bien cómo era, pero que eso está en la opinión pública española desde hace muchos, muchos años y que no podemos mirar a otro lado. No podemos cerrar los ojos y pensar que eso no es un problema para nosotros, aunque nuestros hijos estén muy bien protegidos bajo nuestro amparo, que tomando las medidas de precaución con respecto al mundo digital, pues no caerán en esas redes, pero el mal de los demás nos afecta a un nivel energético a todos y no podemos mirar a otro lado. Es cuestión de tomar conciencia y de que realmente esta información, por más que no sea agradable de compartir, se comparta de cara a que haya un despertar, como bien decía el vídeo que nos pusiste al inicio, Lorena, y que la gente tome su responsabilidad sobre estos hechos y que, aunque aportando una mínima parte, todos trabajemos en el mismo camino de evitar que este tipo de leyes que querrán promulgar y proponer dentro de pocos años, a medida que se vaya naturalizando por medio de este debate en redes sociales y demás, pues no permitirlo por más que lo intenten y que nosotros y la unión hace la fuerza y somos muchos y debemos estar unidos en pos de evitar esta lacra social que nos quieren instaurar por medio de esta ingeniería y todo lo que bien ha explicado Sebastián, que están haciendo tanto por medio de enmascararse los pedófilos y del daño que pueden hacer a todos nuestros hijos de esa manera, ¿no? Pues compartir la información, digamos, resumiendo. Muchísimas gracias. Pero voy a ponerlo aquí en... ¿Dónde está Sebas? Se nos ha sido. Gracias, chicos. Gracias a todos por sacar este rato, este tiempo. Ha sido muy valiosa la información. Este espacio es reintegración. Reintegra, es decir, integra la información que te damos cada 8 días y ponte en acción. Ponte en acción. Necesitamos que ya nos sigamos mirando para otro lado con todo lo que tenemos encima. No podemos seguir pensando que como esto siempre ha pasado, es la cosa más normal del mundo. No podemos seguir pensando que como esto siempre ha pasado y son 4 los que manejan todo y siempre ha sido así, pues vale, ¿qué le voy a hacer? O sea, no pensemos que porque te crees que eres el único o eres uno, eres poco. Es tu unidad en poder, junto a la unidad del poder de cada uno, nos volvemos indestructibles e invencibles. Es decir, no es un sueño, pero sí que necesitamos lo primero. El primer paso es despertar. Despertar, y va más allá de la conciencia espiritual, va a despertar ante esto, sea para que digas, yo por allí no paso, ni yo ni los míos, ¿vale? Y seguro que como tú,
muchas otras personas vais a coincidir, porque como no se habla, pues ahora hay que empezar a hablarlo y escuchar. Y no viene el caso esto, pero lo tengo que decir. Si hay un grupo de médicos que también están hablando y están poniendo científicamente su opinión con respecto a todo lo que está pasando de esta nueva normalidad, pues también denle ese beneficio de la duda, por lo menos escuchen, por lo menos no se peleen, no tengan miedo de que lo conocido se les vaya a venir al suelo. A veces necesitamos que todo se vaya a la porra para podernos reconstruir, pero con bases más fuertes, con bases reales. Esa es nuestra invitación. Así que, Sebastián, gracias. Óscar, gracias. Ha sido un verdadero gusto estar aquí.